sendas antiguas que conducen a un camino nuevo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Buen día a todos, Dios les bendiga. Qué grato poder encontrarnos nuevamente en este nuestro programa institucional, Palabras para una vida abundante. La Sagrada Escritura es rica y abundante en consejo y enseñanza para la buena orientación de la vida que el ser humano debe desarrollar y poner en práctica si anhela verdaderamente ser libre y prosperado en todo lo que emprenda. Se trata entonces de escuchar y recibir orientación a tiempo y aplicarse a ello, como dice el texto inicial. Preguntar por la senda antigua para saber cuál es el buen camino. Podemos estar hablando entonces de sendas antiguas que conducen a un camino nuevo, el cual consiste en una dimensión poco conocida, pero que sorpresivamente se encuentra en el ser interior de cada uno. Es la experiencia real que se tiene al descubrir todas las bondades, todas aquellas, facetas ocultas y desde luego desconocidas, pero que sabemos que están ahí en la vida de cada uno de nosotros y que muchas veces son protagonistas de primer orden e intervienen para bien o para mal. Razón por la cual es necesario descubrir y en muchas ocasiones corregir a tiempo, pues algunas de estas cosas mal encaminadas terminan siendo un factor de perturbación y haciendo mucho daño. Estamos hablando del camino hacia nuestro ser interior, del cual podemos decir que es todo un viaje cargado y lleno de muchas sorpresas, pero que no podemos posponer y lo debemos enfrentar devocionalmente cuanto antes para no tener que lamentar luego cuando ya no existan posibilidades de sanidad y salvación. Y a propósito de sanidad, entendemos que hay un problema espiritual existencial de la sociedad en general, el cual es muy serio y amerita un trato prioritario y seguro, que como cualquier otra enfermedad, si no se detecta y se procede a tiempo, puede derivar en consecuencias inevitables e irreversibles. En la Sagrada Escritura encontramos que ante una situación angustiosa y difícil en sus discípulos, sumado a la inminente noticia de la partida de su Maestro, el Señor Jesucristo un día los encuentra en el camino de la desesperanza y tristeza y les dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Y en el versículo 27 de este mismo capítulo, Jesús es enfático en afirmar lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En otras palabras, aunque las circunstancias sean difíciles, no permitan que vuestra vida caiga en un mar de incertidumbre, que tal vez no sepan decidir o no tengan cómo resolver las cosas sin que se convierta en un problema que comprometa seriamente vuestra eternidad y salvación.
Como vemos, es una intervención oportuna y muy necesaria en tiempos de angustia, de desesperanza, y cuando no se ve un horizonte seguro. Aparece el Señor Jesucristo allí para dar fortaleza y consuelo, llevando a sus discípulos a entender que en el interior de sus vidas, es decir, en ellos mismos, está el camino, está la salida más clara y más segura, y que es cuestión de dar el siguiente paso, pero tomando la decisión acertada de seguirle y creer en Él. Este proceso, el cual podemos llamar como camino de interiorización, es un ejercicio devocional en el que la persona, cada individuo, de una manera particular, se compromete a hacer de sí mismo y mediante una práctica diaria un verdadero laboratorio de soluciones existenciales donde Dios debe estar siempre presente y pueda manifestarse de una manera clara y efectiva. Es poder llegar, entre otras cosas, al porqué de muchos temores y fracasos en la vida. Descubrir, por ejemplo, por qué se hace tan difícil perdonar, por qué tantas salidas en falso, tantas manifestaciones de ira y enojo, aún entre parientes y amigos. Como dice el texto de introducción de esta reflexión, es tiempo de pararse en los caminos e indagar por las sendas antiguas, por el camino que originalmente nuestro Creador nos trazó como camino para hacer el bien. Es el camino original, el cual transitarlo y ponerlo en práctica amerita hacer un esfuerzo especial, basado en la entrega, en el desprendimiento, en el soltar cosas, el superar paradigmas y condicionamientos como consecuencia de la crianza que se ha recibido. De todas maneras, este ejercicio resulta ser algo no fácil de asimilar y de poner en práctica. Por tanto, mucha gente prefiere seguir por la ruta de este mundo, es decir, siguiendo la corriente de este siglo, como dice la Escritura, pero no quiere comprometerse con la verdad y vida que hay en el camino planteado por Dios, el Padre, en Cristo Jesús. El tema consiste en un caminar hacia Dios a través o por medio de nuestra propia vida y nuestra propia realidad, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo y que leemos en la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículos 14 al 18, Biblia versión del Peregrino, y que a la letra dice: porque Cristo es nuestra paz, el que de dos pueblos hizo uno solo, derribando con su cuerpo el muro divisorio, la hostilidad, anulando la ley con sus preceptos y cláusulas, reunió los dos pueblos en su persona, creando de los dos una nueva humanidad, restableciendo la paz, y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en su persona a la hostilidad. Vino y anunció la paz a ustedes, los que estaban lejos, y la paz a aquellos que estaban cerca, porque por medio de Cristo todos tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Y subrayo las frases de este texto donde se refiere o habla de su cuerpo, su persona, cuando dice derribando con su cuerpo. Otra frase, reunir los dos pueblos en su persona. Y también dice, y dar muerte en su persona a la hostilidad.
Es decir, son expresiones que nos animan a todos a que realmente sí se puede vivir bien, claro está, a partir de la experiencia del ser interior, como Cristo Jesús lo hizo, que no buscó soluciones fuera del alcance de su propia experiencia devocional y a partir de su propia vida. Ahora bien, el camino hacia el ser interior es un proceso que reconocemos que, aunque no es del todo fácil, es el más seguro. Es el camino que todos debemos recorrer para hallar realización y vida eterna. Se trata de aprender a vivir en el territorio de la mayor realidad posible y sin tener que ocultar nada, dejando a un lado las conveniencias y favorecimientos personales y permitiendo, sí, a Cristo Jesús entrar a morar en nuestra propia vida. Por tanto, pienso que debemos replantear y diría también que debemos invertir el orden que tradicionalmente se ha tenido, pues casi siempre se suele hablar de haber sido libre por el sacrificio de Cristo, pero entrando en el conformismo de que ya todo está hecho y no se quiere aceptar que se debe tener un compromiso de arrepentimiento responsable por el error cometido, una nueva actitud de cambio de mentalidad, ya que muchas veces se persiste en una práctica religiosa que cada vez es menos eficiente en cuanto a producir salvación se trata. La tradición y toda práctica religiosa, cualquiera ésta sea, no tiene sentido si no involucra la voluntad de quien la ejecuta. Se necesita, por tanto, que en cada persona haya una apertura a recibir y aceptar a Cristo Jesús como el Señor que gobierna la vida, para que de esa manera se operen los cambios que se requieren para un final glorioso y bueno. Dios nuestro Padre está interesado en solucionar en el hombre y a través de éste todos los problemas que aquejan a la humanidad, pero no encuentra la más mínima disposición, porque tampoco se generan los espacios posibles para que Él pueda actuar y se logre trabajar la vida humana acorde a su voluntad. Así que persistir en una vida religiosa, pero sin comprometer el ser interior, es negarse la oportunidad de ser feliz, de ser libre, de realizarse como verdaderos hijos de Dios. En este sentido, y como conclusión, estimo pertinente aplicar lo que dice la Biblia en la siguiente declaración: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Entendemos entonces que debe haber una verdadera experiencia de arrepentimiento y conversión a Cristo Jesús, porque hay experiencias religiosas, es decir, aquellas que hemos aprendido desde niños, pero la condición que da real sentido de vida es aquella experiencia espiritual profunda, la cual se adquiere por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y es la que hoy quiero resaltar, invitar a que todos asumamos responsable y diligentemente. La tendencia hasta el momento ha sido dirigir la mirada hacia muchos otros lugares y, en el mejor de los casos, hacia una práctica religiosa tradicional,
pero llegó la hora de dirigir nuestros pasos hacia el interior de nuestro ser para no perder la bendición de disfrutar la vida como Cristo la vive y la disfruta por su fe en Dios el Padre. Es tiempo de hacer un pare en el camino, de escuchar el consejo de la palabra de Dios que nos dice que hay un camino antiguo, es decir, el camino real, ese que jamás se debió abandonar y por el que muchos creyentes han podido volver para encontrar salvación y vida abundante. No hay que distraerse en muchas otras cosas, las cuales no brindan ninguna garantía existencial. A todos los quiero invitar a que nos apropiemos del recurso salvador, sanador, que nuestro Señor Jesucristo ofrece a todo aquel que se dispone y se allega a Él con corazón sincero. A usted, amigo y hermano, que sigue esta enseñanza, le puedo decir que debe abrir la puerta de su corazón y escoger el camino correcto, el camino a través de la vida interior. Por tanto, los invito a orar, a dar gracias a Dios por este camino que nos ha revelado y a pedirle que nos dé la capacidad de decidir siempre lo mejor en su voluntad. Que esta decisión, con base en la enseñanza de hoy, opere el verdadero cambio y el descanso para nuestra alma. Oremos. Padre eterno, Dios soberano y bueno, muchas gracias por el camino que a través de nuestro ser interior nos ha trazado para nuestro bien. Tú que nos conoces por derecho de creación y has dispuesto salvación para nosotros, haznos, Señor, sus hijos por nuestra fe y confianza en Cristo Jesús nuestro Señor. Permite, oh Dios, que el tiempo que nos resta por vivir lo consagremos única y exclusivamente a tu servicio, que podamos permanecer en esta entrega devocional todos los días hasta que tu amor y tu gracia nos permita hacer con cada uno de nosotros verdaderos instrumentos de paz y realización. Por tanto, oh Dios, lo pedimos, Padre Celestial, que nos ayude a caminar este camino que nos ha mostrado a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.